Durante esta presentación mostraremos algunas de las principales características del software Simulenco. Este software es una herramienta de diseño y simulación de lentes de contacto, orientada a ayudar al contactólogo durante las distintas etapas de la adaptación. Con Simulenco podrá reducir el tiempo necesario para llegar a una adaptación exitosa, siendo de especial utilidad en pacientes con patologías de córnea como ser queratoconos o pacientes post-cirugía. Comenzaremos abriendo un registro previamente guardado y seleccionando la opción de funcionamiento paso a paso, la cual nos guiará durante todo el proceso de adaptación. En este caso, contamos con la topografía del paciente, por lo cual es la primera pantalla a la que accederemos. En esta pantalla ingresaremos los datos de la topografía, tanto los valores de la curvatura axial en cada meridiano, como los valores centrales de la queratometría. Con la ventana que vemos a la derecha, podremos movernos entre las distintas pantallas del software, y además, siguiendo las instrucciones, podremos ingresar los datos de forma ordenada. Una vez ingresados los datos, presionaremos el botón Siguiente. En la ventana central obtendremos el mapa de curvaturas axiales, el cual compararemos con el mapa de la topografía del paciente. Si los valores y la forma del mapa coinciden, es porque los datos fueron ingresados correctamente. Si no es así, deberemos revisar y corregir los valores. Al aceptar los datos topográficos, pasamos a la pantalla de la córnea. Los valores de curvatura central, eje y asfericidad provienen de la pantalla anterior y deberemos completar el diámetro de la córnea. En caso de no tener la topografía del paciente, esta será la pantalla inicial y deberemos ingresar los valores de la queratometría y el factor de asfericidad de la córnea. Al presionar el botón siguiente en la ventana paso a paso, nos moveremos a la ventana de diseño de la lente. En esta ventana podremos modificar las características tanto de la curva interna como de la curva externa de la lente y observar la interacción con la córnea mediante la gráfica en pantalla. Además está visible en este momento la herramienta de cálculo automático, con la cual Simulenco calculará la curva interna que mejor se ajuste a la córnea del paciente y la curva externa necesaria para lograr el aumento obtenido durante la prueba de visión. Por el momento deshabilitaremos el cálculo para utilizar la lente que fue guardada en el registro. Más adelante analizaremos a fondo esta pantalla. En la parte inferior izquierda podemos ver los valores que fueron guardados, tanto para la curva interna como para la curva externa. Al presionar el botón siguiente, nos moveremos a la ventana de fluoresceína. Aquí obtendremos una simulación de la imagen de fluoresceína generada por la lente diseñada sobre la córnea del paciente. Mediante esta herramienta podremos analizar el ajuste de la curva interna sobre la córnea y retocar la lente hasta obtener una imagen satisfactoria. Como en una imagen real de fluoresceína, la intensidad del color verde indica la concentración de lágrima en cada punto. A la derecha de la imagen vemos la escala con la correspondencia entre el color y el espesor de lágrima en milésimas de milímetro. Para ver los puntos de contacto utilizaremos la escala resaltada. En ella se sustituyen los valores más bajos de espesor por tonos de rojo, mostrando con claridad las zonas de apoyo de la lente sobre la córnea. También podemos utilizar la herramienta de medición para conocer el perfil de lágrima en cada meridiano y el valor del espesor de lágrima en cualquier punto. Otra herramienta útil es la utilización de burbujas, las cuales se forman por acumulación excesiva de lágrima en alguna zona de la lente. Habilitaremos esta opción y actualizaremos la imagen.
Vemos cómo se forma una burbuja mostrando el exceso de lágrima e indicando que la lente es demasiado ajustada. Para corregir este problema, presionamos el botón anterior en la ventana paso a paso y volvemos a la pantalla de diseño de la lente. Utilizaremos el cálculo automático para recalcular la curva interna de la lente y solucionar el problema detectado con la imagen de fluoresceína. Para ello, seleccionamos la opción de Calcular curva interna. Aquí podremos elegir entre una curva esférica y tórica, y entre un diseño estándar o multicurva, según los requerimientos del paciente. En este caso, utilizaremos una curva tórica y diseño multicurva. En la imagen podemos ver cómo la nueva curva interna calculada por Simulenco tiene un mejor ajuste que la anterior, ya que logra que el espesor de lágrima sea más homogéneo y genera 3 puntos de contacto con la córnea. Volveremos a la pantalla de diseño de la lente para mostrar las características del cálculo de la curva externa. Para calcular la curva externa, habilitamos la opción en la pantalla de cálculo automático. Aquí debemos ingresar los datos correspondientes a la prueba de visión con el paciente. Necesitaremos la curva base y el poder de la lente de contacto de prueba, el poder esférico de la sobrerefracción y, de haber sido necesario, el poder y eje de la sobrerefracción cilíndrica. En el campo correspondiente a la curva interna aparece la opción a definir, con la cual Simulenco determinará cuál es el tipo de curva interna más adecuado según los valores de la prueba. Para comenzar el análisis presionamos el botón Calcular y durante el proceso podremos tomar algunas decisiones. En este caso, Simulenco nos da la opción de realizar la curva interna esférica o tórica, a lo cual elegiremos tórica. Luego nos sugiere una prueba con el paciente para determinar si él mismo requiere o no el cilindro inducido por la curva interna tórica. En función de este dato, Simulenco resolverá si la lente puede ser tórica interna o debe ser ditórica. Cerraremos la pantalla de cálculo automático para analizar la lente diseñada. En la parte inferior izquierda de la pantalla tenemos los datos de la lente, tanto de la curva interna como de la externa. En la parte superior vemos una imagen de la lente sobre la córnea en uno de los meridianos. Al utilizar la barra bajo la imagen, podremos observar la interacción lente-córnea en cada meridiano. También podremos utilizar la herramienta Medir para obtener valores de córnea, lente y lágrima en cada uno de los puntos. Como dijimos anteriormente, en la parte inferior izquierda de la pantalla se encuentran los datos de la lente, los cuales podemos modificar de forma manual. En este caso, cambiaremos la curva interna de tórica a esférica y aumentaremos el espesor en el borde de la lente. Para la nueva curva interna, analizaremos la imagen de fluoresceína presionando el botón siguiente en la pantalla paso a paso.
En este caso vemos cómo la lente de curvatura esférica logra una importante zona de apoyo en el eje plano, pero no logra hacer contacto en el eje justo. Al haber modificado manualmente la curva interna, podremos volver a calcular la curva externa de forma automática para lograr los poderes necesarios según la prueba con el paciente. De esta manera, vemos cómo es posible interactuar con Simulenco para obtener la mejor curva interna según los criterios de cada adaptador y aprovechando a la vez la potencia del cálculo automático. Durante este ejemplo mostramos las principales características del software Simulenco, la herramienta de diseño y simulación para lentes de contacto. A modo de resumen, tomaremos otro paciente previamente guardado y recorreremos las distintas pantallas del programa. En la pantalla Topografía podremos ingresar y analizar los datos topográficos del paciente. Los mapas disponibles son el de dioptrías axiales y el mapa de alturas. Una de las utilidades de estos mapas es verificar que los datos fueron bien ingresados comparando las imágenes con las de la topografía del paciente. En la pantalla córnea podremos ingresar los datos de la misma si no contamos con una topografía del paciente. Además, podremos graficar el perfil de la córnea contra una esfera de referencia para analizar la fericidad en cada uno de los meridianos. En la pantalla lente podremos analizar la interacción entre la córnea y la lente y modificar todos los parámetros de esta última. En la sección de curva interna podrá elegir la cantidad de curvas, hasta 4, y el tipo de curva interna entre esférica, tórica, tórica con bisel esférico y esférica con bisel tórico. En la sección de curva externa podrá modificar cada una de las dos curvaturas disponibles, diámetro de la zona óptica, eje y espesores de la lente. Sobre la gráfica podrá tomar mediciones en cada punto de, por ejemplo, radio de curvatura de la córnea, radio de curvatura de la lente, espesor de lágrima o poder de lágrima, o medidas de distancia entre dos puntos de la imagen. Podrá también ampliar una sección de la gráfica para analizar efectos puntuales y colocar marcas en los cambios de curvatura de la lente. La herramienta de cálculo automático le permitirá obtener la curva interna que mejor se ajusta a la córnea y la curva externa que logra las dioptrías necesarias para la correcta visión del paciente. Todo esto de forma automática y a partir de la topografía y los poderes utilizados durante la prueba. En la pantalla fluoresceína podrá generar una imagen de fluoresceína simulada para el paciente y el lente diseñado. En esta pantalla cuenta con varias escalas y herramientas de medición del perfil de lágrima. También podrá visualizar el diámetro y los ejes principales de la córnea. La imagen de fluoresceína con una lente esférica deja en evidencia el alto astigmatismo de la córnea de este paciente. Recalcularemos la curva interna como tórica para lograr un mejor ajuste.
Antes de finalizar, destacaremos algunas de las utilidades de Simulenco. Durante la adaptación, podrá, por ejemplo, calcular la curva base de la lente de prueba más adecuada a partir de la topografía o de los valores queratométricos. Luego de realizada la prueba y con los valores obtenidos, Simulenco resolverá la curva interna, la curva externa y las dioptrías finales. Las imágenes simuladas de fluoresceína le permitirán probar distintos diseños de curvas internas antes de realizar la lente definitiva. La posibilidad de Simulenco de mantener los valores dióptricos necesarios para la visión sobre cualquier curva interna propuesta evitará el tener que realizar cálculos complejos y mejorará la relación entre adaptación y visión. Todos estos factores le ayudarán a mejorar sensiblemente la calidad de la adaptación de la lente de contacto. Con Simulenco podrá también analizar casos complejos y a través de sus distintas funcionalidades comprender mejor la interacción lente, córnea, visión. Puede por lo tanto ser a la vez una herramienta de trabajo, didáctica